La tercera cuestión a la que quiero referirme guarda relación con los procesos abiertos a David y a Begoña, a mi hermano y a mi mujer. Porque, como os podéis imaginar, y dije el otro día en las Cortes Generales, probablemente es de lo que más difícil me resulte hablar. Porque, al final, si hacemos ese ejercicio de empatía, os podréis imaginar que hablar de la familia es lo más difícil, ¿no? El modus operandi lo conocemos, ¿no? Primero, un pseudomedio publica una falsedad, después una organización vinculada a la ultraderecha convierte ese bulo en una denuncia y finalmente se abre pues, una instrucción que puede prolongarse durante años, aunque la acusación termine siendo desmentida o archivada, ¿no? Sabéis que tanto mi mujer como mi hermano, Begoña y David, están defendiendo su inocencia en los tribunales. Yo, por tanto, no voy a añadir nada más a lo que ellos están defendiendo, pero por mi parte sí quisiera, ante vosotros y vosotras y también la opinión pública, recordar 5 hechos que son absolutamente indiscutibles. El primero de ellos es que, según la propia UCO, según la propia Guardia Civil, la plaza por la que hoy está siendo juzgado mi hermano fue creada el 10 de octubre de 2016 y fue convocada el 19 de mayo de 2017. Es decir, yo no ejercía ninguna responsabilidad ni orgánica ni institucional. La segunda es que a mi hermano se le empezó a investigar porque una asociación ultraderechista le acusó de tener 1,5 millones de euros en acciones y de defraudar impuestos en Portugal. Y ambas acusaciones se han desvelado totalmente falsas. Tercero, que mi mujer empezó a trabajar en la Universidad Complutense de Madrid en el año 2012. Es decir, 2 años antes de yo ser elegido secretario general del Partido Socialista y 6 años antes de ser elegido presidente del Gobierno de España. La cuarta es que la cantidad total que mi mujer ha ingresado por dirigir una cátedra extraordinaria y por desarrollar un software asciende a un total de 0 euros. 0 euros. Y la quinta es que en la instrucción contra mi mujer no ha estado exenta de polémicas, se ha hecho contra el criterio de la Fiscalía, al igual que en la causa contra mi hermano. En la de mi mujer ha sido objeto de 15 revocaciones, totales o parciales, por parte de la Audiencia Provincial y de reiteradas quejas ante el Consejo General del Poder Judicial, y que ha culminado con unas medidas cautelares más que cuestionables por desproporcionadas y que llegan a poner en cuestión hasta el propio trabajo del Cuerpo Nacional de Policía. Sobre estos 2 casos, como en todos los casos que afectan a los socialistas, desde nuestra organización lo único que pedimos a la justicia es que sea justa. Que sea justa. Por tanto, compañeros y compañeras, estos son los 3 elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio, una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al Gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre 2 de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Fijaos. Objeto de debate en la opinión publicada, que es la investigación abierta al presidente José Luis Rodríguez Zapatero, una investigación que se encuentra en una fase indiciaria y en lo que respecta a la administración del Gobierno, esto es, el famoso préstamo a la aerolínea Plus Ultra, simplemente, como dije en las Cortes Generales, recordar que ha sido validado por el Tribunal de Justicia Europeo, por el Tribunal de Cuentas y por la propia Intervención General del Estado en nuestro país. Por tanto, los españoles y españolas tienen que tener claro que no hubo ningún trato de favor. Y que en lo referente al presidente Zapatero, me consta, porque hablo con él de manera regular, que dará todas las explicaciones precisas, pero también, en todo caso,
Lo que desde aquí pedimos es que prevalezca la presunción de inocencia, porque es lo mínimo aceptable en un Estado de Derecho como es el nuestro. Lo que no es aceptable es el atropello que tanto él como su familia han sufrido de sus derechos fundamentales, filtrando a la opinión pública su agenda privada de los últimos años. Cientos y cientos de mensajes personales que nada tienen que ver con la causa que se investiga. Y este hecho es un hecho de una enorme gravedad, impropio de una gran democracia como es la española. No solo porque se hayan vulnerado sus derechos procesales, que también, sino porque se ha causado un inmenso daño desde el punto de vista personal y también familiar. Y desde nuestra organización no nos vamos a callar ante esta violación de sus derechos fundamentales. Por supuesto que confiamos en que todo se esclarezca y, por supuesto, vamos a no permitir que los de siempre aprovechen todo este ruido judicial para impugnar su legado político, un legado que los socialistas reivindicamos con orgullo. ¿Por qué? Bueno, pues porque afianzó derechos, porque impulsó la igualdad, porque nos sacó de una guerra ilegal, porque aprobó el matrimonio igualitario y porque terminó con la violencia terrorista en España. Hace 8 años a los españoles y también a las Cortes Generales prometí abrir una etapa de conquistas sociales, de reformas estructurales, de consolidación de derechos y de libertades y de regeneración democrática. En junio de 2018 planteé a los españoles limpiar las instituciones de Gürteles, de Kitchens, de policías patrióticas, de partidos dopados por la financiación irregular. Y desde entonces hemos pasado de las palabras a los hechos, hemos aumentado el número de jueces y fiscales, también del número de efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil en su lucha contra la lacra de la corrupción. En ese empeño, por limpiar y por regenerar, creo que durante estos últimos 8 años hemos avanzado mucho, pero también tenemos que ser conscientes de que no lo suficiente para extirpar de manera total la corrupción de nuestra vida política. Y esto no es el y tú más, es la contundencia frente a la connivencia con la corrupción. Mirad, donde se mide el grado de tolerancia frente a la corrupción no es señalando, como los Torquemadas que vemos en el Congreso de los Diputados, los casos que afectan a otros partidos, sino viendo cómo se actúa cuando afecta a tu propia organización. Y nosotros hemos sido contundentes desde el principio, sabiendo diferenciar la naturaleza y la escala de lo que nos afecta. Porque del torrente de titulares, especulaciones, subyacen 3 dimensiones que conviene abordar de manera separada. La primera, lo dije en las Cortes Generales, un caso de corrupción que afecta a la antigua Secretaría de Organización, personas concretas que se aprovecharon de sus posiciones para obtener beneficios personales, personas cuyas prácticas evidentemente desconocíamos y que de haberlas conocido jamás las hubiéramos tolerado, y con la misma rotundidad también afirmo una vez más ante vosotros y vosotras que nuestra organización no se ha financiado irregularmente como sí hicieron otras, y por tanto actuamos con la máxima diligencia. Apartamos y expulsamos a los implicados. Renovamos la dirección del partido en un comité federal de hace un año. Pusimos en marcha toda la información requerida a disposición de la justicia y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y tanto desde el Partido Socialista Obrero Español como desde el Gobierno de España asumimos el compromiso de reforzar los mecanismos de control, de supervisión, de prevención de estos hábitos, estos comportamientos no ejemplares, al tiempo que aprobábamos un plan de lucha contra la corrupción que es el más ambicioso de nuestra historia democrática. A nivel de organización, que también es algo que corresponde a este Comité Federal, propusimos hace un año 13 reformas que nos comprometimos a impulsar y que han sido completadas en menos de un año. Y este es un hecho
es un dato frente a los discursos de otros y han hecho, por cierto, todas estas reformas que hemos implementado durante estos últimos 12 meses, que en el último informe del prestigioso Consejo de Transparencia, nuestra organización, el Partido Socialista Obrero Español, sea el partido con mayor puntuación de toda España. En concreto, compañeros y compañeras, estamos hablando de 83,1 puntos en su índice de transparencia, con una subida gracias a la implementación de estos 13 medidas durante estos últimos 12 meses de casi 25 puntos en tan solo un año frente a la caída que sí que han registrado otras organizaciones, singularmente el Partido Popular y Vox. Para que nos hagamos una idea, la diferencia que se establece por parte del Consejo de Transparencia entre el Partido Socialista y el Partido Popular es de casi 50 puntos a favor de nuestra organización. Esta es, y no otra, la realidad de los datos. Este es nuestro compromiso, no solamente de palabra, sino también de acción. Y este trabajo, bueno, pues lógicamente se ha hecho por parte del partido, ha sido liderado por nuestra secretaria de organización, Rebeca, a la que quiero agradecer su dedicación brillante y constante durante estos últimos 12 meses. Si esto hemos hecho a nivel orgánico, a nivel de partido, a nivel institucional, también ante vosotros y en las Cortes Generales hace un año, me comprometí a aprobar un plan de lucha contra la corrupción, articulado en 5 ejes, con 15 medidas, la mayoría incluidas en un anteproyecto de ley que hemos llamado Anteproyecto de Ley de Integridad Pública y que se va a debatir próximamente en las Cortes Generales. Y desde aquí, lógicamente, hago un llamamiento a todas las fuerzas parlamentarias, singularmente aquellas que actúan como torquemadas, para que apoyen la tramitación y su pronta aprobación en las Cortes Generales. Porque, mirad, desplegar todas estas medidas no ha sido fácil, pero ha contado con reconocimientos importantes de organismos prestigiosos, como por ejemplo la OCDE. En su último informe, este organismo, la OCDE, sitúa a España por encima de la media en 6 de los 8 indicadores de integridad pública. Este reconocimiento se suma a los que han hecho otros organismos internacionales tan prestigiosos como el World Justice Project, el semanario The Economist, indicadores prestigiosos en el ámbito de la integridad y de la medición de la democracia como el Freedom House o también VDEM, que sitúan a nuestro país en posiciones destacadas de calidad democrática, de transparencia y de lucha contra la corrupción. Mejoras en su amplia mayoría, compañeros y compañeras, logradas durante estos 8 años de administración progresista. Digo todo esto porque causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Por tanto, esta es la primera dimensión de toda, digamos, el nubarrón de acciones judiciales que estamos viendo durante estos últimos meses, porque es más necesario que nunca, porque ahora debemos ser conscientes de lo que está en juego. En España, en cada uno de los municipios, en los territorios, a nivel estatal y, por supuesto, también en Europa y en el mundo, ahí fuera se está librando una cruenta batalla entre el progreso y la involución. La derecha y la ultraderecha vuelven a cargar para culminar lo que no pudieron hacer durante esta última década, que es recortar el estado del bienestar, cuestionar el modelo social europeo, liquidar derechos y libertades que dábamos por garantizados. Y ante esta realidad, nosotros tenemos, por supuesto, la obligación de acertar. Este gobierno, lo he dicho antes, incomoda. Incomoda no solo porque tenga al frente a una coalición progresista liderada por el Partido Socialista, algo bastante inédito en la Europa y en el mundo actual. No incomoda solo por eso. Incomoda porque nuestras políticas funcionan. Incomoda porque inspira y ofrece esperanza más allá de nuestras fronteras. Eso es lo que hoy representa España, ni más ni menos que esperanza en un mundo
donde se necesita más que nunca eso, esperanza. Por eso, compañeros y compañeras, os pido coraje, determinación, porque si algo define nuestra razón de ser es esa, el coraje y la determinación para continuar avanzando. Esa es la vocación y el destino del Partido Socialista Obrero Español, al que, por cierto, han querido quebrar una y mil veces. Un partido que jamás ha tirado la toalla. Y esa es la vocación de transformar y avanzar que también tenemos e imprimimos en nuestra acción de gobierno. No solo de soñar una España mejor, por supuesto, pero no olvidemos nunca lo que nos dijo Ramón Rubial, el presidente del Partido Socialista Español. Nuestra vocación no es soñar solo una España mejor, sino hacerla posible desde el Gobierno, con el Boletín Oficial del Estado en una mano y con el proyecto de país en la otra. Así que adelante, compañeros, una y mil veces adelante. Este partido lleva 3 años trabajando en cada municipio y en cada comunidad autónoma, gobernando, mejorando la vida de la gente allí donde tenemos su confianza y construyendo una alternativa sólida allí donde gobierna la derecha y la ultraderecha. Por tanto, tenemos una cantera extraordinaria de alcaldes y alcaldesas, de concejalas, militantes del Partido Socialista Obrero Español, simpatizantes también del Partido Socialista Obrero Español, en definitiva, hombres y mujeres limpios, que conocen cada calle, cada barrio, cada pueblo, porque llevan años dando la cara, escuchando y defendiendo a sus vecinos y a sus vecinas. Y ahora lo que vamos a hacer es convertir toda esa fuerza en el mejor equipo. Así que desde hoy, todos a una, porque salimos a ganar, salimos a gobernar. Quiero concluir compartiendo con vosotros y con vosotras una carta que recibí hace unos días. La enviaba una joven de la provincia de Valencia y dice así: Presidente, le escribo desde el dolor más profundo tras perder hace unos días a mi padre. Mi padre fue ante todo socialista. En los momentos más duros de su enfermedad, cuando todo parecía derrumbarse, había algo que le devolvía un poco de luz. Y era escucharle a usted, escuchar a su partido, sentir que sus ideas seguían vivas y defendidas. Puede, continuaba la carta, que para muchos sea política, pero para él era mucho más. Era una forma de aferrarse a la vida y no rendirse del todo. Y eso, terminaba la compañera, le dio compañía, fuerza, dignidad hasta el final. Así que gracias por haber sido un pequeño refugio para él. No olvidemos esto. No olvidemos el mensaje de esta carta, compañeros y compañeras, porque eso es lo que somos para millones de personas. Un refugio de millones de personas en nuestro país. Personas para quienes este partido es su único baluarte y este gobierno es su mejor defensa. Nada lo ilustra con más dignidad que nuestra militancia, hombres y mujeres que ganan los debates que de verdad importan, los que se libran en la calle, los que se defienden con toda convicción, con la convicción de nuestras históricas siglas, como el padre de esta joven cuya carta pues he querido compartir con vosotros y vosotras para concluir esta intervención. A todos ellos y a todas ellas quiero decirles hoy de corazón gracias por su aliento y su apoyo constante a lo largo de estos años. Sobre estos dos casos, como en todos los casos que afectan a los socialistas, desde nuestra organización lo único que pedimos a la justicia es que sea justa. Que sea justa. Por tanto, compañeros y compañeras, estos son los 3 elementos que centran nuestro debate público. Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio, una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al Gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre 2 de mis familiares. Y ante esta realidad,
como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar. Fijaos. Esta misma semana hemos acabado nuestro periodo de sesiones en las Cortes Generales. En lo que llevamos de legislatura hemos aprobado 68 iniciativas legislativas. Habrá proyectos políticos que consideren que esas iniciativas legislativas son absolutamente poco importantes, desdeñables, que no justifican una legislatura. Pero creo que recordar que en esta legislatura hemos sido capaces de reformar la Constitución para reconocer derechos a las personas con discapacidad y que, por cierto, explican la inversión histórica que el Gobierno de España está imprimiendo al Sistema Nacional de Dependencia, por supuesto que merece la pena. Pasando por la representación paritaria en los centros de poder político y económico, por la ley ELA, por la penalización de las terapias de conversión, por las leyes de bomberos forestales y también de agentes medioambientales, quienes se juegan literalmente la vida luchando contra los incendios. Por la modernización de las enseñanzas artísticas y profesionales, por la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública para estar mejor preparados ante emergencias sanitarias como la COVID-19. La ley de lucha contra la multirreincidencia, la ley de economía social, el bono cultural para nuestros jóvenes o el transporte joven y las ayudas, bonificaciones de hasta el 90%. Además de todos los escudos sociales que nos están permitiendo proteger a los hogares, a nuestro tejido productivo, a nuestra economía, ante las crisis derivadas de guerras que asolan el mundo. Por cierto, que este lunes celebraremos un Consejo de Ministros para proponer a las Cortes Generales una extensión de 3 meses más mediante un Real Decreto Ley, de muchas de las medidas que han permitido amortiguar los efectos sobre los precios y el coste de la vida en nuestro país, proteger a nuestros hogares, continuar con la transformación energética en verde y la electrificación de nuestra economía y, por supuesto, seguir protegiendo a las industrias afectadas por el alza de los precios derivado de la guerra de Irán. El salario mínimo interprofesional, la aprobación de inversiones históricas en política de vivienda y de rehabilitación, la consolidación de los permisos de maternidad y paternidad, la defensa de la legalidad internacional y nuestra posición pacifista contra la guerra en Irán, en Líbano, en Palestina, nuestra, en definitiva, reivindicación del urgente rearme moral frente al rearme militar que está planteando la ultraderecha a lo largo y ancho del mundo. Y también, no quiero dejar de mencionarlo, el proceso de reconocimiento de derechos y de responsabilidades a las personas migrantes que viven entre nosotros y contribuyen al progreso económico de nuestro país. Y podría seguir y seguir. Y podría seguir y seguir con políticas que están ensanchando derechos, libertades, en un contexto europeo e internacional donde se cercenan esos derechos y esas libertades. Derechos y libertades que están trayendo progreso y bienestar a nuestros compatriotas. Evidentemente, este es un partido de gobierno y lo sabe muy bien. Todos aquellos y aquellas que gobernáis un municipio, comunidades autónomas, gobernar no es fácil en estos tiempos. A veces incluso nos equivocamos, pero mejorar la vida de la gente siempre merece la pena. Siempre merece la pena. Por eso también somos molestos para los de arriba, porque somos útiles para todos los demás. Y por cierto, Salva, querido presidente, las vueltas que da la vida, Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo. En fin, quedan medidas importantes a aprobar antes de que acabe la legislatura. La principal de todas, la presentación de unos presupuestos generales del Estado, de avances sociales, de transformaciones económicas y de rigor fiscal. Y el Gobierno va a hacer lo que le toca, que es presentar los presupuestos en 2026
y elecciones en 2027. Yo sé que la oposición lleva 8 años en estado de frustración, pero debemos recordarles que las legislaturas, cuando ellos no gobiernan, también duran 4 años. Hay muchos que dicen, es que gobernar no es resistir. Estamos de acuerdo, pero tampoco es desistir, ¿eh? Ni lamerse las heridas. Aquí estamos para pelear por lo que es justo, que es mejorar la vida de la gente de a pie. Y eso no se hace desde la oposición, se hace gobernando, como está haciendo el Partido Socialista en muchas instituciones y también desde el gobierno central. Porque la mejor forma de responder a la involución que, por desgracia, está sufriendo nuestra sociedad en muchos territorios. Hoy leía, no sé en qué medio de comunicación, que la ultraderecha que se está reuniendo, sus principales propuestas son de derogación. Ya os podéis imaginar. Una de ellas, la ley de cambio climático. Proponen derogar. Y otras muchas. Bueno, pues la mejor manera de responder a la involución es seguir aprobando avances sociales. Y este gobierno de coalición progresista, pues ¿qué queréis que os diga? Con todas las dificultades, los errores que hayamos podido cometer, está sentando pero que muy bien a España. Comparémonos con el resto de países europeos o también con otras economías occidentales. Ahí están los datos. En un escenario de crecimiento plano en Europa, España lidera el crecimiento con un 2,7% según las últimas cifras que esta misma semana ha publicado el Instituto Nacional de Estadística. Contamos con 22,5 millones de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, con más de 10 millones de mujeres que están trabajando y cotizando en máximos históricos, y siendo España el tercer país de Europa que más ha reducido la desigualdad en todos estos años de gobierno progresista. Hombre, pues claro que merece la pena continuar con la tarea. Si España no está haciendo otra cosa que avanzar durante estos últimos 8 años. Por eso, cuanto más avanza, pues más insultan los de siempre, ¿no? El PP y Vox. Yo lo que os pido es que a ellos les dijemos los insultos, porque no saben hacer otra cosa, y nosotros a gobernar hasta 2027 y más allá de 2027 también. Compañeros, compañeras, lo dije el otro día en las Cortes Generales y quiero repetirlo ante vosotros. Yo puedo entender el enfado de la ciudadanía. Entiendo la decepción que siempre provoca la corrupción, también a nosotros. Me hago cargo. Entiendo que después de pasar 30 minutos ante el televisor viendo esta cascada de informaciones, pues tengan la tentación de pensar que todos somos iguales, que no importa qué prioridades, qué ideas, qué principios tengamos quienes ocupamos los puestos de responsabilidad, porque al final todos somos lo mismo. Pero no es cierto. No es lo mismo mandar a 700.000 jóvenes, como ocurrió durante la crisis financiera, a buscar trabajo fuera de España, que crear 3,5 millones de empleos para los jóvenes en nuestro país. No es lo mismo poner un impuesto al sol, como hizo la derecha cuando gobernó este país, que liderar la transición energética y tener una electricidad asequible, la más asequible de toda Europa, gracias precisamente a la apuesta que hemos hecho. No es lo mismo gestionar las crisis con despidos que con ERTEs, como hicimos durante la COVID-19, con ayudas directas a los autónomos, con avales a las pequeñas y medianas empresas. No es lo mismo congelar salarios y pensiones, como hizo la derecha cuando gobernó, que revalorizarlos año tras año, como está haciendo el Gobierno de España. No es lo mismo transferir recursos a la sanidad pública que dárselo a Quirón, como hacen aquellos de la derecha cuando gobiernan y donde gobiernan. No es lo mismo tener un permiso de 1 mes cuando nace tu hijo o hija que tener 4 meses intransferibles, como hace el Gobierno de España. No es lo mismo apoyar, no es lo mismo apoyar o mirar para otro lado cuando se perpetran genocidios y guerras ilegales que defender la paz y el derecho internacional, como hace el Gobierno de España. No es lo mismo. No es lo mismo ponerse de rodillas ante los poderosos que desafiar intereses de quienes durante demasiado tiempo se han creído intocables.
Por tanto, no es lo mismo imponer, como hicieron ellos, que acordar. No es lo mismo derogar, como hicieron ellos y plantean, que construir. Nada de eso es lo mismo. No todos los políticos ni todos los partidos somos lo mismo. Es evidente que no somos perfectos, lo sabemos. Ni nuestra gestión está completa. Es evidente también que tenemos mucho todavía que hacer para garantizar el acceso a la vivienda a cientos de miles de jóvenes y no tan jóvenes, familias en España que ven privado uno de sus fundamentales derechos como es el derecho a una vivienda digna. Que tenemos todavía mucho que hacer para reducir las listas de espera de la sanidad pública, para continuar subiendo los salarios, que son aún demasiado bajos, y para acabar con muchísimas injusticias que quedan por resolver en nuestro país. Es evidente, pero igual de evidente es que la solución a todos esos desafíos y todos estos problemas está en la parte progresista, en el centro izquierda del país, no en una derecha y en una ultraderecha, que allí donde gobiernan solo están cercenando derechos, frenan las palancas de prosperidad de regiones enteras o incluso están desmantelando toda la institucionalidad que los gobiernos progresistas en esos territorios levantaron precisamente para prevenir y luchar contra la corrupción y la falta de ejemplaridad. Y todo esto ellos lo saben. Las élites de este país lo saben. Los Netanyahus de turno de todo el mundo y los tecnooligarcas extranjeros también lo saben. Y el PP y Vox lo saben. Por eso no hablan ni de economía, ni de avances sociales, ni de derechos ni libertades. Por eso no nos cuentan cuál es su proyecto energético, ni cuál es su estrategia de posicionamiento internacional sobre cuestiones geopolíticas que están afectando en el día a día a nuestros ciudadanos en forma de un aumento del coste de la vida. Por eso no paran de verter bulos, manipulaciones y fango en el debate público. En fin, tengamos siempre presente que esto no va de nosotros, ni de ellos. Esto va de millones de españoles y españolas cuyo bienestar y porvenir dependen de las decisiones que tome el Gobierno. Por eso, compañeros, vamos a limpiar lo que haya que limpiar, como estamos haciendo. Vamos a defender la verdad donde traten de sepultarla a base de mentiras y vamos a seguir gobernando para quienes necesitan que este país avance. Compañeros, yo creo que podemos mirar atrás con orgullo por todo lo que hemos logrado. Pero aquí lo que de verdad importa no es tanto lo que hemos logrado, que ha sido mucho, sino mirar adelante con ambición para culminar esta década de transformaciones sin precedentes en nuestro país. Por eso, nuestro proyecto mira mucho más allá de 2027, porque nosotros visionamos una España en 2030 donde la economía esté al servicio de las personas, donde efectivamente la competitividad sea la base, pero de una sociedad más justa y más sostenible, donde el 80% de la electricidad proceda de fuentes renovables, que son fuentes baratas de energía, de suministro energético para nuestro país. Una España donde se trabaje para vivir y no vivir para trabajar. La España de 2030, por la que nosotros trabajamos, garantizará la igualdad real y efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres, especialmente también para los jóvenes, con una educación pública universal de 0 a 3 años, con menos abandono escolar, con un parque público de vivienda que garantice ese derecho constitucional que es el acceso a una vivienda digna. La España de 2030 no renegará de su estado del bienestar con la excusa del 5% del Producto Interior Bruto en defensa. Consolidará el gasto público en protección social, erradicará las listas de espera en dependencia, garantizará que ningún pensionista pierda poder adquisitivo nunca más. Esa es la España por la que trabajamos y por la que queremos seguir gobernando hasta el año 2030. La España de 2030 seguirá avanzando también en igualdad, erradicando la brecha de género entre trabajadoras y trabajadores. Y también se atreverá, ¿por qué no?, de una vez por todas a abolir esa infamia que es la prostitución. La España de 2030 seguirá siendo referente en democracia, en paz, en europeísmo, en sostenibilidad y en derechos y en libertades. Blindará el matrimonio igualitario, blindará constitucionalmente el derecho al aborto, que está ahora mismo en tramitación parlamentaria, y la sanidad pública universal en una Constitución del siglo XXI.
contribuirá a la solución de los dos estados, entre Israel y Palestina, a un mundo sin guerras y a la lucha contra el cambio climático. Compañeros y compañeras, vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos y candidatas a las elecciones municipales y autonómicas del año 2027. Y lo haremos como siempre en esta casa, dando la palabra a la militancia, con transparencia, con participación, con democracia interna y con el respeto debido, como no puede ser de otra manera, a la realidad y a la diversidad territorial de nuestro partido y de nuestro... Siempre adelante. Muchas gracias.